Hola, bienvenidos al canal de Dao Vital, el rincón de la medicina china. Hoy en este vídeo vamos a continuar haciendo la revisión de los puntos más importantes dentro de la acupuntura. Y hoy vamos a repasar el punto 4 de intestino grueso, el punto He-Gu. Primero vamos a ver cuáles son las características de este punto. Este punto 4 de intestino grueso es un punto Yuan. ¿Qué significa que es un punto Yuan? Es decir, que desde este punto nace una rama energética que conecta con el punto Luo de su meridiano Yin acoplado. Su meridiano Yin acoplado es el punto, es el meridiano de pulmón. Por lo tanto, desde el punto 4 de intestino grueso nace una rama energética que conecta con el punto 7 de pulmón. Es decir, que hay un paso de energía, una transmisión energética permanente entre el meridiano Yang, que es intestino grueso, y el meridiano Yin acoplado, que es el meridiano de pulmón. Vamos a ver ahora dónde se localiza este punto. Bueno, este punto lo vamos a localizar en la mano, específicamente en la parte media del segundo metacarpiano, del lado radial. El segundo metacarpiano sería el del dedo índice, el metacarpiano sería este que se encuentra aquí, porque estas ya serían las falanges. Entonces en la parte media de este pequeño hueso, a esta altura se encontraría el punto 4 de intestino grueso, pero vamos a verlo de forma práctica para localizarlo correctamente. Bueno, como siempre, para realizar la correcta localización, primero vamos a tener en cuenta las distintas referencias anatómicas. Hemos dicho que este punto 4 de intestino grueso está localizado en la parte media del segundo metacarpiano del lado radial. El metacarpiano es este hueso que se encuentra aquí. Esto ya pertenecería a la falange. La primera falange, la segunda falange, la tercera falange. Estamos hablando del primer dedo de la mano y vamos a hablar del segundo dedo, que es el índice. Entonces vamos a tomar como referencia, vamos a marcar lo que es el primer metacarpiano. Aquí tendríamos lo que es el primer metacarpiano. Y el segundo metacarpiano es este hueso que se encuentra localizado aquí. Lo marcamos, más o menos. Y dijimos que está en la parte media de este hueso del segundo metacarpiano. Es decir, si palpamos aquí justo en la mitad del hueso, hay como una pequeña depresión y es doloroso. Muchas veces doloroso. En mi caso, por ejemplo, duele un poco. Entonces aquí estaría localizado el punto 4 de intestino grueso. Otra manera de localizarlo es juntando el dedo pulgar y el dedo índice, queda esta pequeña montañita y quedaría justo en la parte media de la montañita. Aquí entonces se encuentra localizado el punto 4 de intestino grueso. ¿Cuáles son las funciones de este punto? ¿Cuándo podemos utilizar este punto? Bueno, la primera función que voy a destacar de este punto es que es un punto que libera la superficie. Por lo tanto, se va a utilizar cuando hay resfriado, cuando hay congestión nasal, cuando hay gripe, cuando hay sinusitis, cuando hay gripe, por ejemplo. También es un punto que calma el dolor. Calma el dolor de cuello. Se trata también utilizado para tratar los dolores de cabeza, porque el recorrido del meridiano atraviesa lo que es el lateral del cuello, atraviesa todo lo que es la mejilla, para terminar al costado de la nariz del lado contrario en el surco nasogeniano, es decir, a esta altura. También, esto ya lo hemos dicho anteriormente cuando vimos el punto 3 de hígado, este punto lo que hace es armonizar el Qi, armoniza la energía del cuerpo. Este punto 4 de intestino grueso en combinación con el punto 3 de hígado armoniza la energía de nuestro organismo, libera del estancamiento, hace que la energía fluya y circule armónicamente.
Por lo tanto, se lo puede utilizar cuando hay estancamientos de la energía, cuando hay dolores generalizados de todo el cuerpo, para que la energía se movilice y circule armónicamente. Este punto también es el punto maestro de la cara. Como dije anteriormente, atraviesa todo lo que es la mejilla para terminar al costado de la nariz del lado contrario. Hay una rama que penetra tanto en el maxilar inferior como en el maxilar superior. Por lo tanto, es un punto muy utilizado para tratar lo que son los dolores dentales. Y también se puede utilizar para tratar lo que son las secuelas del accidente cerebrovascular, de lo que son los ACV, los ictus, por ejemplo. Este punto también tonifica, fortalece el Wei Qi. Al ser un punto que libera la superficie, que expulsa, elimina el viento, también va a fortalecer el Wei Qi, va a fortalecer el sistema defensivo de nuestro organismo. Vamos a ver ahora a continuación qué combinaciones podemos hacer con este punto, cuáles son las combinaciones más comunes que nos podemos encontrar. Dentro de las combinaciones más frecuentes que podemos encontrar, la primera que voy a destacar va a ser el punto 4 de intestino grueso más el punto 7 de pulmón. Esta combinación va a liberar la superficie, va a eliminar viento de nuestro organismo. Por lo tanto, va a ser para tratar resfriado, gripe, estados catarrales, sinusitis, por ejemplo. Otra combinación que nos podemos encontrar, que ya lo nombré anteriormente, es 4 de intestino grueso más el punto 3 de hígado, que lo que nos va a permitir es armonizar el Qi, armonizar la energía de nuestro cuerpo, hacer que circule libremente, hacer que circule armónicamente, liberar el estancamiento, tratar los dolores generalizados de nuestro cuerpo. Otra combinación que podemos encontrar muy utilizada es 4 de intestino grueso más el punto 11 de intestino grueso. Sabemos que el punto 11 de intestino grueso elimina calor de nuestro cuerpo y el 4 elimina viento. Por lo tanto, con esta combinación vamos a eliminar viento-calor de nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando hay gripe, que ya haya presencia de fiebre, mucosidad espesas, color amarillenta, que haya mucha sed, es decir, que se note la presencia de calor en el cuerpo. Y otra combinación muy frecuente que podemos encontrar con este punto es 4 de intestino grueso más el punto 7 de riñón, que esta combinación va a permitir promover la sudoración del organismo, de nuestro cuerpo. ¿Cómo podemos estimularlo? Bueno, como todos los demás puntos, masajeándolo, colocamos el dedo pulgar sobre el punto. Aquí lo vamos a poner el dedo pulgar en lo que sea toda esta zona prácticamente. Es un punto un poco doloroso en algunas personas, por lo tanto lo vamos a hacer con mucho cuidado. Si lo masajeamos en forma de círculo en sentido favorable a las agujas del reloj, vamos a estar tonificando el punto. Si hacemos el masaje en sentido circular contrario a las agujas del reloj, vamos a estar dispersando la energía del punto. Y si presionamos, mantenemos 4 o 5 segundos, soltamos, presionamos, mantenemos 4 o 5 segundos, soltamos, estaremos armonizando, equilibrando la energía del punto. Ahora, por ejemplo, tenemos dolor de cabeza, lo que podemos hacer es dispersar la energía de este punto haciendo este pequeño masaje, con precaución de no ejercer tanta presión porque no es bueno ocasionar dolor. 4 o 5 minutos. Por ejemplo, tenemos dolor dental, hacemos lo mismo, dispersamos la energía de este punto. Por ejemplo, tenemos un estado de resfrío con mucosidad fluida, transparente, es decir, que hay viento frío. Lo que hacemos es dispersar la energía de este punto también. Y de esta manera vamos a estar estimulando este punto favorablemente, es decir, tonificando o dispersando o armonizando la energía.